¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como fue anunciado, recibimos al senador Leonardo de León, integrante de la lista 711 que encabeza Raúl Sendic. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar aquí. Bueno, ¿qué valoración hace de los anuncios realizados por el gobierno en el día de ayer? ¿Cómo recibieron este anuncio realizado por el ministro de Economía, por la ministra de Industria? Bien, yo creo que, bueno, hace ya varias semanas el presidente Vázquez había encomendado a equipos del Ministerio de Industria, Ministerio de Economía, de ANCAP, que estuvieran trabajando y elaboraran una propuesta que, bueno, fue anunciada en la tarde de ayer. Yo creo que esta propuesta tiene en cuenta muchos aspectos que, bueno, que se han venido discutiendo a nivel público, que algunos de ellos fueron instalados en la comisión investigadora, porque esa comisión no solo, el objetivo era trabajar sobre temas, encontrar ilícitos e irregularidades, pero se terminó hablando de gestión. Y yo creo que esta propuesta tiene dos o tres ejes que son centrales. En primer lugar, tal como se había anunciado, se va a hacer una condonación de una deuda que tiene ANCAP con el Ministerio de Economía. Y esta condonación nosotros la visualizamos que es una compensación, en definitiva, con la situación que se generó, que ya lo hemos señalado, entre el 2011 y 2014, por aquel no reconocimiento de costos que tuvo ANCAP para transferir a la paramétrica de costos de los combustibles. Eso en primer lugar, o sea que ahí lo que hay es una compensación, es un tema contable, no es dinero que va a entrar a las arcas de ANCAP, sino que se baja una deuda que tenía ANCAP con el Ministerio de Economía. Por otro lado, obviamente se definió, nosotros por ahora lo que tenemos son los datos que aparecieron en la prensa, en la conferencia de prensa. Obviamente se va a congelar el precio de los combustibles. Y el otro elemento central es que se definen acciones a la interna de la empresa. La ministra Cose anunciaba que se crea una comisión entre el Ministerio de Industria, el Ministerio de Economía y la propia ANCAP que va a hacer una especie de monitoreo de lo que se va a llevar adelante por parte del directorio de ANCAP, ¿no? Ahora, a priori ustedes ven como una especie de respaldo a lo que ustedes sostenían, cuando hablo de ustedes, hablo del sector que encabeza Raúl Sendic, en cuanto al reconocimiento de costos, es decir, desde su visión, esta decisión de condonar la deuda con Economía es un respaldo a ese reconocimiento. Sí, pero yo creo que acá lo más importante a destacar es que esta es una decisión tomada por todo el gobierno, encabezado por el doctor Vázquez. Creo que aquí queda bien claro, obviamente, nuevamente el compromiso del Frente Amplio en la defensa y en la viabilidad, en la búsqueda permanente de la viabilidad de las empresas públicas. Algunos estarían esperando que algún anuncio de privatización. Eso creo que era alguno de los objetivos que buscaban algunos sectores políticos del país y queda nuevamente establecido que para el Frente Amplio las empresas públicas juegan un rol muy importante desde el Estado como articuladores de desarrollo y lo más importante aquí, además de estas medidas que son hacia adelante, es lo que hay hacia atrás. Hoy ANCAP tiene nuevas industrias, tiene industrias que se han actualizado tecnológicamente, se ha posicionado la empresa ahora que comience a desarrollar sus importantes inversiones que ha realizado y yo creo que eso es lo que buscó esta propuesta establecida por el gobierno en el día de ayer, ¿no? Que se me perdone la expresión, pero ANCAP también lo que tiene es un buco, ¿no? Para hablar en jerga popular, de casi 900 millones de dólares, porque hay que capitalizar, más allá de la condonación de deuda, que es una capitalización, además se buscan 250 millones de dólares en el extranjero para darle patrimonio a la empresa. Es decir, cuando se habla de un incremento presupuestal en el año, o por lo menos en la discusión, que tanto se habló del incremento presupuestal, ¿no? Menor a 500 millones de dólares, hablar de tener que inyectar casi 850 millones de dólares a ANCAP, por la vía que sea, ¿no resulta hasta casi obsceno? Le voy a decir, le agradezco la pregunta porque tengo un matiz, no es correcto la apreciación que usted hace. En primer lugar, esto es una condonación de un pasivo que tenía ANCAP con el Ministerio de Economía. Sí, que eventualmente tendría que pagarlo, ¿no? Bueno, eso es una cosa, pero tiene que ver con lo que le dije al principio, es una compensación con lo anterior. Para nosotros ese es el análisis que hacemos. El otro aspecto, la otra área de trabajo que se viene desarrollando es el reperfilamiento de deuda. Esos 250 millones que se anunciaron ayer con CAF, esos son sustitución de deuda.
O sea, eso no es nuevo endeudamiento de ANCAP, eso es sustituir, que ya se había dicho, endeudamiento de corto plazo a tasas variables por endeudamiento de largo plazo, este tiene 10 años, a tasa fija. O sea, ahí no se está... Hay un cambio de papeles, dice usted. Claro, ahí se sustituye deuda. Eso ahí es bueno aclararlo, ¿no? Porque si no, yo lo he visto en algunos titulares en el día de hoy, ahora tú lo mencionabas, de 800 millones de dólares que le llegan a ANCAP. Y que sí, yo por eso mencionaba por la vía que fuera, por eso, no, pero no es así. Porque una cosa es conseguir un préstamo en mejores condiciones para sustituir otro de corto plazo, eso es una cosa, ¿no? Ahí estamos sustituyendo, no estamos incrementando. ¿Es buena cosa que se mantenga José Coya en el frente del directorio? Sí, yo creo que sí. Nosotros, uno de los elementos que visualizamos ayer por parte del gobierno y que nosotros lo habíamos estado también analizando, es que buscar en el directorio de ANCAP, casi como que había que ahorcarlos en la plaza pública, cuando estaban todas estas situaciones que se tenían que resolver, para nosotros era un error, además analizarlo aisladamente. Yo creo que el gobierno, lo que quedó bien claro en el día de ayer es que hay un análisis integral de la situación. O sea, no se fue por un camino corto, sino que se analizó, por un lado, esta situación de compensación. Por otro lado, se anunciaron ya avances en el reperfilamiento de deuda. Este de CAF es un ejemplo, pero también hay con BID, se están buscando sustituir deuda, no es incrementar, sustituir de corto plazo a largo plazo a tasa fija. Y el otro elemento es, que lo anunciaba la ministra Cose, son medidas para acciones que hay que tomar a la interna. Y para eso se definió y se respaldó al directorio actual. También se anunció, que creo que es un elemento importante, que va a haber una comisión de técnicos del Ministerio de Industria, del Ministerio de Economía, que van a estar monitoreando todo el plan de acción que se definió en el día de ayer. ¿Eso es una intervención? No es intervención. Primero que fue dicho claramente. Porque veo que se está planteando también que aunque no se quiera reconocer, es en los hechos, en lo fáctico, una intervención por parte de la OPP, Ministerio de Economía. Pero una OPP me faltaba. Una intervención es una participación directa en la gestión de una empresa, que eso ocurre. Pero en este caso, y fue explícitamente anunciado en el día de ayer, esto no es una intervención, sino que acá la responsabilidad política de la conducción es la del directorio de ANCAP. Ahora, como mea culpa, ¿no? Analizando cómo se dieron todas las situaciones y eventualmente mirando para atrás, que me imagino que la autocrítica, yo no sé si el sector, la lista 711 con Raúl Sendic a la cabeza, lo hará en algún momento, no sé, capaz que en el verano, cuando las actividades disminuyen un poco, es un momento para que ustedes se junten y analicen. Ahora, por ejemplo, en un escenario donde no había reconocimiento de costos, donde la deuda estaba mayormente en dólares y el dólar venía en aumento, había una ecuación, el tema de los estacioneros, ponga el asunto que sea. ¿Era necesario, por ejemplo, incrementar la publicidad de 2 a 10 millones de dólares? ¿No fue un error eso? Bueno, a ver, tal vez yo coincido y estamos de acuerdo. O sea, esto no hay que buscar solo problemas afuera y no analizar errores que se hayan cometido. Lo de la publicidad ha estado colocado, pero a ver, la publicidad no fue de 10 millones en un año, fue de 4 millones y pico de dólares por año, en una empresa que factura más de 4.000 millones de dólares. Y donde la mitad de sus negocios o de su facturación está vinculada a negocios que no son monopólicos. Esas cosas hay que decirlas, porque si no queda como que fueron 10 millones de dólares en un año, es una empresa donde el 100% de su producción no compite porque es monopólica. O sea, creo que hay que buscar equilibrios, ¿no? O sea, ni es una empresa que no puede hacer ningún tipo de comunicación ni publicidad en defensa de algunos productos o comunicación institucional, ni tampoco, o sea, me parece que eso es parte de los equilibrios que hay que analizar. Yo creo que en ese sentido hay algunas áreas, hablando de la autocrítica, ¿no? Yo creo que hay algunas áreas de la empresa que no han logrado poner en funcionamiento las importantes inversiones que se han hecho. Nosotros le hemos dicho, el área de Portland es una. Ahora, por otro lado también, en esa línea de las autocríticas, y también se señaló como propuesta en el día de ayer, yo creo que es una empresa que debería haber tenido un gerente general
para liderar todo lo que es la parte más de gestión, ¿no? Ese tipo de cosas tienen que ver con la pregunta, ¿no? ¿no? O sea, es una empresa que mueve 4.000 millones de dólares por año. El grupo, ¿no? Sí, el total, con las subsidiarias. Es una empresa que la más importante del país, o una de las más importantes, pero si no es la más importante, es una de las más importantes. Y sin embargo, algo tan básico como tener un gerente financiero, recién ahora, cuando hay toda esta situación dada, cuando existe un problema serio en cuanto al patrimonio, recién ahora se pone un gerente financiero. Es decir, quienes estaban ahí en la gestión, y insisto, quizás es una pregunta que hasta lo excede porque usted no fue presidente de ANCAP, usted participó de la presidencia de LUR, pero no participó del directorio de ANCAP. Ahora, ¿es necesario esperar a este momento para salir a buscar ahora un gerente financiero? ¿No se pudo haber tomado la determinación antes? Cuando pasó lo del 2002, la mayoría de los uruguayos que se endeudaron tenían deudas en dólares, sus ingresos en pesos, el dólar saltó y tuvieron los problemas que todos sabemos que tuvimos. Y ANCAP tenía todas sus deudas en dólares, o la mayoría de sus deudas en dólares, cuando cobra la nafta en pesos. Entonces, ¿no se sabía que se estaba sentado arriba una bomba de tiempo? Dos cosas. ANCAP, bueno, en esta última etapa sí no había tenido, pero obviamente tiene un área económico-financiera. No es que no tuviera un área económico-financiera la empresa. Lo que se está planteando ahora es tener un gerente económico-financiero de mucho peso por la envergadura de la empresa y de la situación que tiene. Pero yo creo que eso que tú apuntabas es uno de los temas que coincido, que sí, que hay que revisar. Y el otro tema, también cuando uno tiene que analizar todo lo que ha ocurrido en estos años, tampoco era que ANCAP decía, vamos a endeudarnos en dólares, que es mejor. O sea, las condiciones que había para poder pasar esas deudas a pesos, unidades indexadas por parte de ANCAP, no era que le sobraban ofertas del sistema financiero como para resolverla, ni de la parte multilateral, como ahora sí aparecen a dar este tipo de Bueno, pero la primera condonación de deuda con PDVSA fue hecha en una emisión de deuda en moneda nacional, instrumentada incluso por el Ministerio de Economía, estaba Fernando Lorenzo, y quien gestionó esa deuda fue Azucena Arbeleche, que después terminó siendo candidata al Ministerio de Economía por el sector por Luis Lacalle Pou. Es decir, hubo una emisión de deuda. No fue una emisión, no, fue una cancelación de deuda entre ANCAP y PDVSA que participó de una emisión de deuda. Que participó el Ministerio de Economía. Ya sobre el final, y para salir también de este asunto, porque lamentablemente se nos va el tiempo, pero hay cuestiones que no quiero dejar de abordar, sobre todo la arista política, ¿no? A la interna del Frente Amplio. Quedan heridas. Hoy aparece, por ejemplo, en el semanario Búsqueda, que algún legislador o algunos sectores del Frente Amplio vinculados al astorismo le habrían pasado datos a legisladores del Partido Nacional en el marco de la comisión investigadora. ¿Quedan heridas a la interna del Frente Amplio? Yo no voy a hablar yo no veo heridas a nivel sectorial y de la militancia en el Frente Amplio. No veo heridas porque yo creo que la discusión y las distintas visiones es parte de lo que es la riqueza que tiene el Frente Amplio. Lo que sí está claro que hay 2 o 3 personajes de frente que se han dedicado más a articular con el herrerismo, con el neoherrerismo que le llamamos nosotros, este grupo joven dentro del herrerismo, a buscar no hacer un análisis integral, como ha mostrado el gobierno, analizar la situación que tenía ANCAP, lo que hay que hacer, cómo mejorarla, sino que se han dedicado más a destruir a través de una figura política, porque lamentablemente en esa gente el objetivo no es cómo mejoramos ANCAP, cómo la posicionamos como empresa pública hacia adelante, a poder articular, a seguir avanzando, sino que el objetivo era utilizar determinadas situaciones para atacar una figura política que sin duda es candidato para el 2019. ¿Y no es mejor identificar a esos personajes utilizando la palabra que usted los utilizó? ámbitos, tengo ámbitos para identificarlo. ¿Van a plantear públicamente no, tengo ámbitos para hacerlo. ¿Lo van a hacer en la interna del Frente Amplio? Sí, lo vamos a hacer. ¿En qué ámbito? Bueno, hay muchísimos ámbitos. Secretariado, mesa política. Hay ámbitos, sí, diversos ámbitos. Bien, usted hacía referencia al neoherrerismo y sabe que el lunes estuvo sentado aquí Álvaro Delgado y yo le consultaba por este asunto del neoherrerismo. Le invito a compartir 20 segundos de lo que nos respondía Álvaro Delgado en esa silla. De León, lo que pasa, a ver, yo he visto que en muchos eventos de ALUR y de ANCAP había una figura repetida que era Kicillof, que venía, que se hicieron muy amigos y seguramente muy amigo de León. Y se ve que lo contagió en 2 cosas, en la descalificación y en el manejo de las empresas públicas. Se ve que la cámpora permeó en algunas cabecitas, pero
A mí no me afecta para nada. Tenemos una cámpora uruguaya. Y aparentemente. No, digo, me gustaría debatir sobre ANCAP y la gestión de ANCAP y el modelo y las empresas públicas con Delgado. Es una ¿Por qué forma, no lo podemos llegar a instrumentar? Bueno, con mucho gusto. Es una forma que tienen ellos para descalificar, pero en este caso no descalifica porque tengo un profundo respeto por Kicillof, pero no tengo nada que ver con la cámpora, ni estoy pensando en hacer una cámpora en el Uruguay. Me gustan más los procesos juveniles que tiene la izquierda en el país que copiar otros de afuera. La última, y usted lo mencionaba al pasar, toda esta polémica, ¿entienden que puede haber minado la posibilidad de que Raúl Sendic se presente como candidato a la presidencia eventualmente en el año 2019? Bueno, que Sendic es una figura que ya está colocada como candidato en el 2019, es un dato de la realidad. Y si no, miren las acciones que tiene el neorrealismo y algunos otros actores. Pero lo importante para Sendic es el gobierno actual. Acabamos hace algunas semanas de votar el presupuesto nacional. El Consejo de Ministros hace algunos días se reunió el sábado pasado, donde las distintas áreas de gobierno han definido planes y acciones que tienen que ver con el programa de gobierno, con los compromisos que tiene el gobierno del Frente Amplio, y ahí está focalizado el accionar no solo del Sendic, sino de todo el gobierno y del Frente Amplio para estos años. Está bien, de Sendic sí, pero de ustedes como integrante del sector de Raúl Sendic, me imagino que obviamente integrante de la lista 711 piensan en Raúl Sendic como una persona, obviamente para poder jugar ese partido. Sí. Tienen que trabajar en reconstruir lo que habrá sido la... Sí, pero el objetivo central nuestro es ahora, es dar cumplimiento a todos los planes de gobierno, a todo lo que nos hemos comprometido en el Frente Amplio y lo que se ha comprometido Tabaré y Sendic para estos próximos años en el Uruguay, y ese es el eje central. Más allá de la coyuntura internacional, de la realidad regional, nosotros estamos comprometidos a esto. Se acaba de aprobar un presupuesto incremental a pesar de la crisis internacional. Ese es el objeto de nuestra labor en los próximos años. Leonardo de León, como siempre, un placer, le agradecemos su presencia, felicidades. No, igualmente. Vamos a ver seguramente ante las y gracias como tradicionales. Siempre. Volvemos a conversar el año que viene. Muy Obviamente bien. que habrá espacios para nuevas entrevistas. Un gusto. La pausa y seguimos con muchas noticias.